Un hermoso y lindo primer día de la semana. Hoy es domingo. Hoy es un gozo en primer lugar porque por la gracia de Cristo estamos aquí con ustedes y ustedes con nosotros. Y en este día estaremos viendo elegidos y aceptados en Cristo Jesús. Mira qué importante este título, el poder ver cómo es que el Señor es el que nos elige. Cómo es que el Señor es el que escoge a quien llama. Así con los discípulos, Él agradeció al Padre porque le entregó a esos hombres para que los preparara para anunciar las virtudes, el amor incontrolable de Dios por nosotros. Y hoy, en esta hora, en este primer día de la semana, ya día domingo, nuevamente está conmigo el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Estamos contentos de poder participar en la escuela sabática, pastor. Amén. Amén. Y un privilegio, pastor, un privilegio acompañarle en este día. Amén. Y rogando a Dios que nos siga dando la oportunidad de poder seguir participando. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a usted por acompañarme y bueno, les invitamos para tener la oración para dar inicio a este estudio. ¿Nos quieres acompañar? Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, poder estar aquí, Señor. Y por permitirnos, mi Señor, dar la escuela sabática, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que tú seas el invitado especial hoy, Señor, en este estudio, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre Santo. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues vamos a abrir en este momento el primer capítulo del libro de Efesios. Y vamos a leer, no todo porque nos lleva a leer cuando menos del versículo 3 al 14 del primer capítulo de Efesios. Vamos a leer lo que es el capítulo 1, versículo 3 al 6, para ver en estas palabras cómo es de que Pablo se expresa. Y dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos nosotros estas palabras del apóstol hacia los efesios. Unas palabras de alabanza para el Señor. Y aún que ellos pudieran entender el por cuál es que ellos en realidad habían recibido ese mensaje. Y cómo Dios, ya desde el inicio de la fundación del mundo, había escogido a este pueblo, a esta nación, para que conocieran las virtudes del amor de Dios. Por eso me gustaría ver el versículo 4 de Efesios. A ver, Gilbert, si me lo puedes poner. El 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vean el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es poder hablarles al corazón, el poder anunciarles cómo el cielo completo, aún el mismo Dios y Padre Celestial, ya había tomado una decisión de escoger. No es que simplemente a ellos, no,
sino si ellos fueron escogidos, fueron llamados, era con un propósito. Y es el mismo propósito de hoy. Dios nos ha elegido, Dios nos llamó, el Señor nos llamó para que nosotros anunciemos estas grandes verdades con ese propósito. Y asimismo, aquellos que también están por ahí en un lugar buscando a Dios, que no encuentran las grandes verdades, como era en el caso de Pablo, que en aquel tiempo la realidad era anunciar a Cristo, anunciar el Mesías, anunciar aquel que se había prometido desde el inicio. Hoy en día, Cristo, sabemos, está por todos lados. El mundo está lleno de cristianos, pero hoy también hay verdades que tenemos que anunciar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo termina en ese versículo diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, que hay una obra, hay un trabajo que realizar, y no es solamente predicar el Evangelio, es también hacer cambios en nuestra vida. Amén. Llevar realmente el carácter, la imagen, aquella imagen que Cristo mostró del Padre. Hoy en día nosotros, que el Señor nos escogió, nos llamó para dar este mensaje, también tenemos que buscar la imagen de Cristo, vivir como Cristo vivió, portarnos como Cristo se comportó, y así poder entonces en todas las virtudes poder dar ese verdadero mensaje. Un mensaje donde se lleva a Cristo y se muestra a Cristo en nuestra vida, en nuestras palabras, nuestras atenciones, en cubrir necesidades de acuerdo a las bendiciones que el Señor nos está dando a nosotros. Pastor Raúl, ¿tiene alguna cita que decirnos? Sí, pastor, hay una cita de la sierva del Señor en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 53. Dice, él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Está hablando de Satanás. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, pastor. Así es. También tenemos otra cita del Espíritu Profesional, deseo de todas las gentes, páginas 17 y 18. Dice, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Él era el propósito de Satanás, conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Pero todo eso es a través de Cristo Jesús. Dios nos mira justos, pastor, a través de Cristo Jesús. Así es. No hay otro medio. En 1 Timoteo 2:5 dice, pastor, que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay otro medio para poder ser salvos, pastor. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Todo apunta a Cristo Jesús, pastor. No hay otro medio. El único medio es nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, pastor. Adelante, pastor, por favor. Bueno, estamos entonces nosotros viendo, ¿verdad? Cómo es de que fuimos elegidos, y al ser elegidos y hemos aceptado esa invitación, ahora también Él nos acepta a nosotros. Cómo es de que el Señor nos llama, y en el momento que nos llama nosotros aceptamos esa invitación. Él ya en sí, desde que nos ha elegido, ahora nos viene la aceptación, la aprobación de que sí, en realidad podemos alcanzar los propósitos divinos. Por eso
Miren cómo dice el escritor de lo que es el libro de la escuela sabática. Dice él, Efesios capítulo 1 y versículo 3 al 6, contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Vean, por nosotros mismos, nosotros solos no podemos. No podemos alcanzar el perdón del Padre, sino todos debemos de pasar a través de Cristo. Todos somos revisados a través de la vida de Cristo. Por eso la importancia de que si Cristo fue humilde, Cristo fue amador, Cristo amó y ama al pecador, pero no al pecado, pero también amó a sus enemigos. Entonces quiere decir que ese carácter, esa vida en el que es llamado de la tierra, es lo que debe o debemos de reflejar. Es Cristo nuestro medio. No hay otro medio. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún dice, antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa. Esa santidad es lo que hoy muchos dicen, no, ¿quién puede ser santo en esta tierra llena de maldad, llena de malicia? ¿Quién? No te engañes, mi querido hermano, o que no te engañen. Se puede. Se puede cuando mueres al yo. Se puede cuando no te ves tú y cuando en realidad todo lo que tú sientas que pasa con tu vida o te hagan en tu vida, tú se los cargues en los hombros a Cristo. Es a Él al que maltratan, es a Él a quien tratan mal, es a Él al que en una necesidad, cuando no se da, a Él se la negamos. Así también dice, en su presencia, nos dice acá, como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo. Desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos y perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. Ahora entendemos. En realidad porque, pues si el pecado, yo hace unos días predicaba algo de este medio cristocéntrico y siempre yo les decía que hay una manera de cómo en el África o en esos lugares donde es salvático se cazan los monos. ¿Y cómo es que cazan los monos estas personas? A los monos se les pone la fruta que más les encanta para que sean atraídos a través del olfato. Y cuando esta fruta se pone en una bolsa que se hace resistente, con cable resistente, amarrados a un árbol. Y a la bolsa se le hace un huequito por debajo, para que la mano del mono o del chango pues pueda entrar para agarrar el fruto dentro de la bolsa. Pero cuando el mono hace esto, empuña la mano, esa bolsa está capacitada para que a la hora que él quiera sacar la mano, no sale. Mientras la mano está cerrada. Pero si la abre, la bolsa, y suelta el fruto, él puede sacar su mano. En pocas palabras, el mono, por más que trata, porque no quiere soltar el fruto, ve que el enemigo viene, ve que el cazador está ya acercándose, listo para aventarle la red, y si él no suelta el fruto, no se le escapa. Y sabes, mi querido hermano, por más que el mono jale y jale, la bolsa no se rompe, no se cae el árbol, está bien amarrada y bien maciza la bolsa.
así es con nosotros, así pasa en nosotros. El enemigo nos pone cualquier trampa, pero mientras no soltemos el pecado que nos está inundando, mientras no dejemos ir ese pecado, el enemigo se acerca y entonces nos agarra presos. Por eso, hermano, este simbolismo nos lleva a nosotros a poder entender que el pecado hoy en día ya Cristo ya lo pagó por nosotros. Pero si tú no sueltas ese pecado, esa falta, el enemigo estará siempre cerca de ti y estarás preso para él. Por eso la importancia de que entendamos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pastor Raúl tiene Pastor, otra mire cita. una cita de la sierva del Señor, comentario de Elena G. de White, comentario bíblico, tomo 7, página 954. Dice que por eso debemos aprender de Cristo. Debemos saber lo que Él es para los que ha rescatado. Debemos comprender que creyendo en Él tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina y huir así de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quedamos limpios de todo pecado, de todo defecto de carácter. No debemos retener una sola tendencia pecaminosa. Para poder entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos que entenderlo a Él. Tenemos que aceptarlo, pastor, como nuestro Señor y Salvador personal para poder ser salvos. Amén. Comprender y entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amarlo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal, pastor. Así es. Porque Él dice, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Adelante, pastor, por favor. La verdad, Raúl, que el Señor ya hizo todo lo que tenía que haber Todo hecho. hizo, pastor. El Señor ya pagó, ya nos libertó del pecado. No quiere decir que ya no podemos pecar. Todavía está la tendencia al pecado. Por eso la lucha siempre, creo yo, que la lucha es con nosotros mismos. Nosotros reconocemos que ya ese regalo se dio. Pero ¿cuántos que hoy el Señor quizás está llamando y que no han querido abrir ese regalo? Abrir ese hermoso regalo de una salvación para la vida eterna. Y simplemente es aceptar y vivir y buscar vivir como Cristo vivió en esta tierra. Amén. Sin pecado. Poder en realidad ofrecer a almas perdidas ese amor que Cristo nos brindó a nosotros. Es así como podemos encontrar que en verdad Dios nos ama y Dios ama al mundo, pero lo que sí aborrece es el pecado. Por eso yo creo que en la cruz, cuando Cristo exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo abandonó el Señor porque quiso abandonarlo. El Padre estaba allí ante la presencia de ese sacrificio. Pero cuando le fueron cargados los pecados del mundo en Cristo Jesús, es cuando el Padre se retiró. Porque una cosa sí es verdad. La verdad es de que el Padre aborrece el pecado. No puede Él estar cerca de un pecador. Por eso es de que hoy tenemos de intermediario a Cristo Jesús. Es Él. Él vivió en esta tierra. Él vivió con los pecadores. Pero Él vino, en verdad, para podernos dar la oportunidad de estar un día cerca del Padre. Pero es a través de la vida de Cristo y es a través de ese testimonio de Cristo que el ser humano tenemos que vivir.
Mira cómo lo dice el escritor de este libro. En Efesios, las frases en los lugares celestiales y en los cielos apuntan al cielo como la morada de Dios, la ubicación de los poderes espirituales y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales, en el presente como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar de conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Perdón. Pastor. Así es de que, mis hermanos, la verdad es de que a través de Cristo es que alcanzamos esta ley. Ay, perdón, pastor, si puede hablar. Solamente en Cristo Jesús, pastor, solamente en ese nombre podemos tener salvación, pastor. Amén, amén. Porque dice Hechos 4, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, pastor. Fuera de Él no hay salvación, hermanos. Así es. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pastor. Aún la oportunidad es para todos. Para todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús, pastor. Amén. Por eso la pregunta, como dice el título, ¿realmente te crees elegido? Y si te crees elegido, debes de entender que fuiste aceptado cuando tú aceptaste la invitación. Así es de que el Señor, desde que envió a Cristo a esta tierra para morir, la verdad es porque ya nos había elegido al mundo para que fuéramos salvos a través de Cristo Jesús. Hay de aquel que no busque a Cristo, porque el día del juicio viene y se está llevando, y Dios quiera que todos podamos alcanzar este mensaje de amor y de misericordia. Dios te bendiga y el Señor te guarde.